Hola a todos, hoy reciclamos una camiseta para convertirla en un bolso mochila. Bueno, pues lo primero es explicar lo que es una bolsa mochila o un bolso mochila. Son estas bolsas que normalmente nos las dan en temas de publicidad, que se cierran por arriba y en la parte de abajo tienen unas arandelas para hacer como de contrafuerte. Son como cuadradas, bueno, un pelín rectangulares, pero cuadradas. Están compuestas de los siguientes elementos: dos cordones que miden lo mismo. Cada cordón mide como unas 4 veces el alto de la bolsa y tienen que ser iguales, con la misma medida. Luego tiene unas arandelas que nosotros las vamos a hacer con tapas de bricks de leche, lo digo para que vayáis pensando en los bricks. Y por último tienen una estructura que permite que pasen los cordones, es decir, es como un carril donde pasan los dos cordones. Bueno, pues este carril, que es lo más importante y para lo que usamos la camiseta, lo vamos a hacer a partir de lo que es el dobladillo de la camiseta, ¿vale? Ese va a ser nuestro carril, esa es la parte de arriba de nuestra bolsa. Pues fijaros, si yo extiendo mi camiseta, esta camiseta, luego me decís, ¿estropeas una camiseta? No, esta camiseta está estropeada, tiene una mancha por detrás, por eso la tengo para reciclar. Bueno, pues si pongo mi bolso mochila, el que ya tengo encima de mi camiseta, veo que la camiseta es más grande, pero bueno, como tampoco es mucho más, voy a dejar ese tamaño. Podéis cortarlo, ¿veis? Justo por donde dan las líneas rojas y pegar por ahí los dos lados. Yo no lo voy a hacer así, voy a cortar solo el lado de arriba, que es justo por debajo de la manga. Entonces, corto ahí y solo tendré que pegar ese lado. Ya digo, si la camiseta es muy grande, pues lo que podéis hacer es pegar también los lados. Bueno, pues ya lo tengo recortado. Ahora voy a darle la vuelta y voy a pegar esa parte, que será la parte de abajo de mi bolsa. La voy a pegar con cola caliente. Por supuesto que podéis coserlo a máquina o coserlo a mano, como queráis. Bueno, pues una vez que lo he pegado, le doy la vuelta y lo estiro bien. Bueno, ahora en la parte de arriba, que digo es el canalillo donde tengo que meter los cordones, lo que hago es cortar por la zona de la costura. También podéis descoser, pero bueno, como a fin de cuentas tenemos que dejar la apertura, pues yo corto por ahí y por ahí meteremos los cordones. Por supuesto, corto en los dos lados. Ahora voy a hacer los contrafuertes de abajo, donde irán las arandelas. Cojo un trozo de goma eva y lo divido en dos. Es un cuadrado y hago dos triángulos. Esos triángulos los voy a poner en la parte de abajo. Cuando he dicho los materiales se me ha olvidado decir la goma eva, pero bueno. Entonces lo pego también, todo lo pego con cola caliente, que pega suficientemente bien. ¿Veis? Pego ese y el otro lado, por supuesto. Ajusto bien las esquinas. Y ahora, para hacer las arandelas que van en el centro, he cogido el tapón de un brick de leche y lo que hago es, primero lo corto. Corto la parte del centro del tapón. Y luego, si veis que queda muy alto, pues también lo podéis cortar por la mitad, como hago yo. ¿Veis? Y así lo hago menos alto, más finito. Bueno, pues ya tengo los dos y ahora los tengo que poner en las esquinas de abajo de la bolsa. Esto es para que el cordón, como tiene mucho movimiento, no estropee la esquina. Entonces he marcado el tapón en la goma eva y lo recorto. No es bueno recortar en exceso porque es mejor que quede bien ajustado. Así que si veis que todavía falta un poquito, pues cortáis más. Pero es mejor quedaros cortos que luego quede bailando el soporte, ¿eh? Ahora pego esta arandela a la goma eva y a la camiseta. Daos cuenta que tengo capa de goma eva, camiseta y capa de goma eva. Pues lo pego por un lado y por el otro. Bueno, pues pegamos las dos arandelas y ahora lo que vamos a hacer es ya ir metiendo los cordones por arriba. Para meter el cordón, lo que yo voy a utilizar es una horquilla. Una horquilla, también podéis usar un imperdible, ¿eh? Algo duro. Lo pincho la horquilla en el cordón, ¿veis? La paso, es como si fuera una aguja. Y ahora, poco a poco, voy pasando por el hueco del dobladillo. Entonces lo que hago es meter la horquilla, doblo el dobladillo, ¿veis? Lo frunzo y ahora estiro. Muy bien, ahora vuelvo a hacer lo mismo y estiro y estiro. Y así llego al primer corte. Bueno, pues una vez que llega al primer corte, sigo por el otro trozo de dobladillo.
De esta manera llego al mismo sitio por donde he metido el primer cordón. Ahora, ¿veis? Si estiro se quedaría la bolsa cerrada. Ahora lo que hago es meter un trozo del cordón por un lado de la arandela de abajo y hacer un nudo al otro lado. De forma que por donde he sacado el cordón es por donde lo junto con la arandela. Y hago un nudo para que no se vaya el cordón. Si es de estos cordones que se deshilachan, pues lo quemáis un poquito, el final. Bien, vamos con el otro lado. El otro lado vuelvo a hacer lo mismo, lo pongo en la horquilla y lo meto justo por el lado contrario que metió el primero. Y vuelvo a hacer lo mismo. Lo pongo alrededor del contorno de la bolsa, pero el final será justo al lado contrario. E igual que en el caso anterior, lo que hago es meterlo por la arandela. Meto un trozo por la arandela y hago un nudo. Fijaros, os lo voy a explicar de otra manera. Ya sabéis que dibujo muy mal, pero para que quede un poco más gráfico, lo que he hecho es lo siguiente. He metido un cordón por un lado del contorno del dobladillo, le he dado la vuelta por todo el contorno, lo he vuelto a sacar por ese lado y lo he unido a la arandela de abajo del mismo lado. El segundo cordón lo pongo en otro color, lo paso por el otro lado, justo por el lado contrario, y lo pongo en la arandela del mismo lado cuando acabo. Bueno, pues veis, ya tengo mi bolsa, ya está, ya no tengo que hacer más si no quiero. Si estiro de los dos lados, se cierra la parte de arriba y no tenemos más que colgárnosla. Pero yo, como os enseñé en el vídeo del miércoles, que os dejo en la descripción de este, le he hecho una funda líquida, un bolsillo líquido, para tapar la mancha que tenía mi camiseta. Daos cuenta que yo he hecho esto para tapar esa mancha. ¿Cómo he hecho este bolso líquido? Lo podéis ver en el vídeo, ya os digo, pero bueno, este sería un resumen. Hago una funda, la relleno con agua y lo cubro o lo tapo con goma eva. Y esto se lo voy a pegar a mi mochila. En vez de una funda líquida podéis poner cualquier bolsillo, cualquier cosa que os guste. O incluso pintar la mochila, podéis hacer mil cosas. Si queréis que hagamos más mochilas, ponedlo en el comentario, a mí no me importa, tengo muchísimas camisetas que podemos usar. Bueno, pues le pego el bolsillo y ahora ya, además de bolso mochila, tiene hasta pasatiempo, porque es una gozada estar tocando este bolsillo líquido. Pero os quiero comentar otra cosa. Hace ya algún tiempo, yo creo que 2 años, hicimos también con una camiseta otro tipo de bolsa. Si queréis verlo, os dejo también el vídeo en la descripción de este. Bueno, pues si os animáis a hacer esta bolsa mochila tan chula, ponérnoslo en los comentarios. Y no os olvidéis de dar a me gusta al vídeo, ¿eh? Nos vemos en el siguiente tutorial.